Berajot, quinto folio, A y B. Sufrimiento personal y enfermedad. Es un tema siempre que genera mucho debate. Ok, comenzamos con una meimra. ¿Qué es una meimra? Una meimra es cuando un amorá dice algo. ¿Ok? Cuando un Tana dice algo, eso se le conoce como una Baraita, o una Mishnah, o una Tosefta. Cuando una morá dice algo, se le conoce como una membra. Entonces comenzamos con la membra de Rabbi Shimon ben Lakish, también conocido a veces como Resh Lakish, uno de los amoraim tal vez más coloridos de nuestra tradición. De acuerdo a nuestra tradición, Resh Lakish era o un gladiador o un asaltante de caminos. La palabra en arameo puede significar cualquiera de las dos cosas. En todo caso, una persona violenta, un judío fuerte, pues físicamente imponente, que hace Teshuvah y se vuelve un alumno de Rabbi Yohanan. Pero no un alumno sumiso, sí Rab, no Rab, sí Rab, sino un alumno como verdaderamente deberían ser los alumnos. Es un alumno crítico que constantemente estaba, o sea, analizando las palabras de su maestro de Rabbi Yohanan para ver si eran ciertas y tenían unos intercambios tremendamente agitados. Entonces dijo Amar Rabbi Shimon ben Lakish, para ubicarlo en nuestra tablita. Ok, Rabbi Shimon ben Lakish es una morada de ¿dónde? En el nombre está todo. Rabbi Shimon ben Lakish. Si fuera de Babel sería Rab Shimon ben Lakish. Todos los rabí o son Tanaim o son Amoraim de Eretz Israel. ¿Ok? Por lo tanto, es una morada de Eretz Israel de la segunda generación, discípulo de Rabí Yohanan Bar Napaja, que es llamado simplemente Rabí Yohanan. Aquí están y son posiblemente los dos contribuidores con Abahu más prolíficos a la tradición, a la Torah, al Talmud de Eretz Israel. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Kol ha'osek ba'Torah, toda una persona que se ocupa de la Torah, Isurin bedilin heimen. Isurin significa correcciones. Aquí estamos hablando de correcciones en el sentido de sufrimiento. ¿Ok? Las cosas que hacen sufrir a la humanidad son vistas por el judaísmo como isurim, correcciones, es decir, ya sea sufrimiento que viene porque cometimos una transgresión y viene para castigarnos, pero pues también para llamarnos a la teshuvah. O sea, estamos hablando de enfermedades, de tragedias, de cosas que nos hacen sufrir. Isurim. La palabra es isurim, que significa corrección, que es de la misma raíz de donde proviene la palabra musar. Yo sé que varios de ustedes estudian musar con el More Fariñas. El musar es una tradición mucho más posterior, pero el musar traduce literalmente instrucción o correcciones. Es el método judío a través del cual uno corrige sus atributos morales. ¿Ok? Aunque en ese sentido Isurin significa sufrimiento, corrección. Entonces, Kol Haosek Batorah, una persona que se ocupa en la Torah, Isurim Bedelim Heimenu, las correcciones se apartan de él. Que hay una persona que estudia Torah, nos dice Resh Lakish,
no le ocurren sufrimientos. Shene Emar, porque está dicho. Entonces, trae por supuesto un pasuk de la Torah. Ubnei Reshev, los hijos de Reshev, Yagbihu Of, se levantaron volando. Ese es un verso tremendamente esotérico, creo que de Isaías. Y aquí Resh Lakish lo va a interpretar, porque pues por el momento no vemos ni los sufrimientos ni la Torah, ¿ok? Y acá lo que dice Resh Lakish es que la Torah hace que los sufrimientos desaparezcan. Ve'ein of es la Torah, of significa Torah, o aquí representa Torah. Shene Emar, pues está dicho, He'etif eineja bo ve'einenu. Levanta tus ojos en ella y no estará más. Ok, entonces la palabra of, la raíz Ain Vav Pei, es asociada con, con la Torah. En Reshev, y lo que es llamado aquí Reshev, no son sino Isurim, correcciones. Shene Emar, por Mezei Ra'ab, los azotes del hambre, Velahamei Reshev, y el dolor de la... debería buscar esos, pero en todo, o sea, es un contexto de sufrimiento, hambre, dolor, sufrimiento, por lo tanto Reshev es asociado con sufrimiento. Entonces volvamos a nuestro pasuk original. Ubnei Reshev, los hijos de Reshev, son elevados o son mandados a volar por Of, que es la Torah. Ok, un midrash bonito, no es pues necesariamente el midrash menos esotérico, pero pues como ya estudiamos en nuestro Mahamar al Librei Hazal, los midrashim son sermones, no tienen que ser verdad, o sea, no tienen que ser verdad histórica. Y vamos a ver que aquí Rabbi Yohanan dice, eso es incorrecto. Amarle Rabbi Yohanan, le dijo a Resh Lakish, Rabbi Yohanan, le dijo, ha filu tinukot shel beit rabban yodinu. Esto de que la Torah protege a las personas del sufrimiento, lo saben hasta los niños de preescolar. Tinukot shel beit rabban. ¿Por qué? Porque está dicho de manera explícita en Éxodo 15. Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem elokeja lehayashar be'einav ta'aseh. Y he aquí, si escuchas la voz de Hashem tu Dios y lo recto en sus ojos harás, le mitzvotav, y escucharás a tus mitzvot, shamarta kol hukav, y guardarás todas sus leyes. Kol amahalá asher samti bemitzrayim, toda la enfermedad que puse sobre Egipto, lo asim aleja, no pondré sobre ti, ki ani Hashem rofeja, porque yo soy Hashem tu Dios. Entonces aquí lo que está diciendo Rabbi Yohanan es una cosa muy sencilla, es Resh Lakish, ok, tu punto es bueno. Kola osek Torah y surim bedilim hena. Ok, el que estudia Torah no sufre. Pero el Midrash está muy rebuscado. Reshev, un montón de conexiones. La Torah lo dice de manera explícita. Entonces, ¿qué va a decir Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan dice, no, así es que se debe interpretar este verso. Kol she'efshar la asok batorah. Porque bueno, Javerín pregunta, ¿todo el que se ocupa de la Torah no sufre? O sea, es algo teológicamente muy bonito. El que estudia Torah no sufre. Pero lo hemos visto. O sea, el gran problema de la teología es tratar de comparar lo que dicen nuestros textos con lo que ocurre en la realidad. Y sabemos que sí sufre. Entonces, por lo tanto, Rabbi Yohanan tiene que afinar el punto de Resh Lakish y dice, Kol she'efshar lo la'asok batorah.
toda aquella persona que pudiéndose ocupar de estudiar la Torah, ve y no se ocupa, Hakadosh Baruchu mevi alav isurin mejoarin veojerin oto. El santo bendito sea le trae correcciones, es decir, sufrimientos feos, mejoarin, veojerin o sea, y debilitantes. Sheneemar, pues está dicho en los Salmos 39, Neelamti dumia heheshafti mito vejevi neechad. ¿Cierto? Me, me, me quedé en silencio, heheshafti mito, me abstuve de lo bueno y mi dolor me debilitó. ¿Ok? ¿Cómo vamos a meter la Torah? Entonces, esta es una forma midrashica muy común, Javerín. Tal vez la forma midrashica más sencilla, y es conectar dos versos. Entonces, en este verso, déjenme buscar una buena traducción, que no estoy contento con mi traducción. A ver. ¡Ah! Ok, traducido. Estoy enmudecido, en silencio, cálleme aún del bien, y estoy con mi dolor conturbado. Ahí ciertamente vemos el sufrimiento, pero ¿dónde está la Torá? Okay, este versículo de Tehilim no habla la Torá. Y aquí es donde viene esta segunda parte del texto. Ve'ein tov, tov, en este contexto, entiéndase Torah. ¿Por qué? Porque se dice en Mishlei 4, Ki lekach tov natati lachem torati al ta'azovu. Pues les he dado un objeto bueno, en mi Torah no la abandono. Ok, entonces se establece la conexión entre Torah a través de Tov con este versículo para darle, en cierto modo, soporte a esta teoría de Rabbi Yohanan, que es todo lo contrario de lo que dice, de lo que dice Resh Lakish. ¿Qué es lo que dice Resh Lakish? Resh Lakish dice que la Torah tiene un efecto protector. La persona que se ocupa de la Torah no sufre. ¿Ok? Para Rabbi Yohanan es todo lo contrario. La ausencia de Torah tiene un fenómeno, tiene unas consecuencias punitivas. Es decir, la persona que no estudia Torah es castigada. Que son dos cosas muy distintas. Ahora, teológicamente, ambas afirmaciones son, podrían ser un poquito más específicas. Porque sabemos que hay gente que no estudia Torah y le va muy bien, y sabemos que hay gente que estudia mucha Torah y le va muy mal. La Sugía, el Talmud va a seguir, estas ideas tranquilas no van a desaparecer, esto no es teología barata. El Talmud se demora a veces en ir armando el argumento, por el momento ténganle paciencia al Talmud. Totalmente de acuerdo, Marco, pero el casi, el Talmud es un texto donde se discute todo hasta el más mínimo detalle. Entonces, decir que la Torah es protectora y decir que el que no estudia Torah es castigado, sí, son cosas parecidas, son afirmaciones parecidas, pero no son iguales. Preguntas. Entonces, importante,
también para nivel ya técnico, en esta primera parte de la sugya, en esta primera parte de nuestro DAF, lo que tenemos son dos midrashim. No me está dejando escribir. A ver. Tenemos dos midrashim. No me deja escribir. En fin, es esta conversación entre Resh Lakish, entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan, ¿ok? Es bien importante porque lo que nos demuestra es una forma de hacer midrashim, que es que yo cito, hago una afirmación, ¿cierto? Hago una afirmación cualquiera. Luego, luego digo Shene Emar, porque está dicho, y cito un versículo cualquiera, ¿cierto? Shene Emar, y cito un versículo cualquiera que la verdad no es muy claro cómo se ha de entender esto como una prueba de lo que yo acabo de decir, y luego que introduzco esta, ve'ein, es decir, y no es esta palabra que aparece en este versículo, esta palabra que aparece en el versículo no es sino esta cosa que estamos buscando. Y así es que se completa el argumento. ¿Ok? Entonces, formalmente, esta es una forma de hacer midrashim. Hago una afirmación, hago mi punto homilético, digo lo que tengo que decir, digo lo que quiero decir, la verdad. Y digo, y esto lo aprendemos de la Torá del siguiente verso, y digo un verso nada que ver. Y luego lo explico diciendo, y esto, y así es que, y conectándolo con este otro verso, es que se puede entender cómo este verso apoya mi posición. ¿Ok? El que estudia demasiado, también es castigado. Esto lo aprendemos en Pirkei Avot. Una persona que solo estudia y no se gana la vida, su Torah acabará en robo. Una persona que estudia demasiado y no se conecta con la gente, tenemos varias historias en el Talmud, ¿cierto? De que por estar obsesionado siempre con estar estudiando Torah, olvida a sus hijos, olvida a su esposa, olvida de tratar bien al prójimo, esta persona también es castigada. ¿Ok? José Lucas, sobre esa pregunta te la voy a dejar pendiente y te pongo de tarea que vengas esta noche a la clase de Selijot, donde vamos a hablar exclusivamente de eso. O sea, vayan a Cultura Separada en Facebook, vean el video de anoche, que es muy importante. Y hoy hoy justamente que estaba toda esa cosa de la oración por Mashiach y no sé qué, van a ver qué es lo que piensa verdaderamente el Rambam de Mashiach y es verdaderamente una bomba. Muy interesante lo que tiene que decirnos el Rambam esta noche, pero se los dejo de tarea. A las 9:30 nos vemos en el livestream. El link ya se los he mandado, busquen en sus archivos, eso está prácticamente todos los correos esta semana, de estas clases en el último mes han tenido esta cosa.
Y si no son amigos de Facebook de la página de Coltub Separat, se los recomiendo. Ok. Segunda parte de la subida. Amar Ribizeira veiteima Ribi Hanina Bar Papa. ¿De dónde son estos piscos? Ribizeira y Ribi Hanina Bar Papa. Son de Eretz Israel. Aunque la verdad, al menos Ribizeira y creo que Rabbi Hanina Bar Papa eran babilonios que hicieron aliyah. Y como hicieron aliyah y estudiaron con los rabinos de Eretz Israel y recibieron su educación rabínica en Eretz Israel, entonces son conocidos como Ribi. Pero era gente que había nacido en Babilonia. ¿Ok? Amar Ribizeira, dijo Ribizeira, veiteima, y hay algunos que dicen que esta afirmación no es de Ribizeira, sino de Ribi Hanina Bar Papa. Bo ur'e shelo que midat HaKadosh Baruch Hu midat basar bedam. Miren que los caminos de Dios no son como los caminos de los hombres. Esta es otra forma de Midrash muy popular en Eretz Israel que nosotros conocemos como las parábolas. ¿Ok? La parábola es una herramienta midrashica tradicional de Eretz Israel. Y esta es una parábola. Es una dice, mitad basar vedam. Los hombres, o así se comportan los hombres. Adam moher jefet la javero. Cuando alguien le vende, un hombre le vende un objeto a su prójimo. Moher atzav, el que lo vende está triste. Veloquea samer. Y el que lo compra está contento. Aval Hakadosh Baruchu, pero el santo bendito sea Enochen, no es así. Natan lahem Torah al Israel, le dio la Torah al pueblo de Israel, Besameach, y él estaba contento. Sheneemar, ki lekach tov natati lahem, Torati alta azov. He aquí un objeto bueno, un objeto bello les he dado, mi Torah no la abandono. Ok, esta es la primera parte de nuestra sugya, que habla sobre la conexión entre Torah y sufrimiento. ¿Cuál es la conexión de esta sugya de Ribizeira y de Ribi Hanina Bar Papa? ¿Por qué está aquí? ¿Esto habla de sufrimiento? No. Esto está aquí, ¿por qué? Porque acabamos de citar este verso de Mishlei, el Talmud funciona de manera analógica, asociativa. Entonces, hablando de este versículo, conozco otro midrash sobre ese versículo. Y aquí volvemos al tema, que es la segunda parte donde se habla de Yisurin Shel Ahava, o correcciones amorosas, que es un concepto de cuando Dios hace sufrir a los justos. Estos son sufrimientos de amor, para que la persona de cierto modo tenga crédito en el mundo por venir. ¿Ok? Amar Rava y Teima Ravhizda. ¿De dónde es esta gente? Rava y Ravhizda, de Babilonia, exacto. Ubiquémoslos en nuestro mapita.
Rabbi Zeira, que acabamos de mencionar, miren, está aquí. Aquí está Rabbi Zeira, bien chiquito. Rava es el sabio babilonio más importante de la cuarta generación. Rava, con su colega Abaye, Rava era el más importante. Rav Hizda es uno de los rabinos más importantes de la tercera generación. ¿Ok? Hay un problema porque hay un rabino que se llama Rava, desde la cuarta generación, y su maestro se llama Rabba. Rabba y Rabba. El uno se escribe con G, el otro se escribe con Ale. Pero por supuesto hay muchas confusiones en los manuscritos, etc. Ama Rabba, dijo Rabba, y Teima Rav Hizda, y hay quienes dicen que esta afirmación la dijo Rav Hizda. Im roe Adam sheisurim ba'in alav, y fashfesh b'ma'asav. Si una persona ve que le ocurren correcciones, que está sufriendo, ¿qué debe hacer? Y fashfesh b'ma'asav, debe considerar sus actos. ¿Ok? La teología más sencilla del sufrimiento en la Torá es que los sufrimientos son castigos, son correcciones. Entonces, si correcciones llegan a mi vida, yo lo primero que tengo que parar es pensar y, ok, ¿por qué estoy siendo, o sea, qué he hecho yo para merecer esto? Sheneemar, pues está dicho en Eja 3, Nachpesad de la Heino, busquemos nuestros caminos, es decir, nuestras acciones, Benachkora, que investiguemos, Benashuva ad Hashem, y volvamos hasta Hashem. ¿Qué pasa si como Job, Pishpesh velo matzah, la persona investiga y dice, no, pues yo la verdad he sido bueno? O sea, aquí toca tener un nivel de autohonestidad muy grande, pero bueno, supongamos que es una persona bastante consciente y bastante buena y dice, no, pero yo la verdad pues hago mitzvot, no veo nada, o sea, no veo ninguna cosa para ser castigado de esta manera. Itle bitul Torah. Entonces, esta persona debe considerar que está siendo castigado por no haber estudiado Torah. ¿Ok? Una persona buena, pero no muy estudiosa, bueno, entonces estoy siendo castigado por no estudiar Torah. Sheneemar, pues está dicho en Tehilim, Ashrei Hageber Asher Teyasarenu Yah, ¿cierto? Feliz o beato sea el hombre, el varón, que es castigado por Hashem, Umi Torateja Telamdenu, y de su Torah le enseña. ¿Ok? Entonces bendito el que es corregido y Dios luego le enseña Torah. Eso quiere decir que la persona que no aprende Torah es corregida, pero luego Dios le enseña Torah. Muy positivo. Pero ¿qué pasa si pongamos que esta persona es un talmid jajamim? Cuestión de gramática. Mucha gente dice talmid jajam. Talmid jajam es un error gramatical. El término es talmid jajamim. Un estudiante de los sabios, no un estudiante sabio. O en el caso de una mujer, talmidat jajamim. ¿Qué pasa si la persona es un talmid jajam? Ventalá velo matzah. ¿Qué pasa si yo veo, no, yo sí estudio mucha Torah y no encuentro Beyadua Shisurin Shelahabajen? Entonces la persona sabe que está siendo castigada o que está siendo corregida con correcciones amorosas. ¿Ok? Entonces, en la primera parte de nuestra sugía estamos hablando de una teología muy sencilla. Que estudia Torah le va bien, que no estudia le va mal. Aquí ya estamos hablando de una categorización mucho más compleja, donde en efecto los justos pueden sufrir, pero estos sufrimientos son
de cierto modo justificados porque son Isurim Shel Ahava. Son correcciones de amor. Amar Raba, otra afirmación de Raba. Amar Rav Sehora, Amar Rav Huna. Ok, entonces esto es Raba citando a Rav Sehora, citando a Rav Huna. Eso es otro principio bien importante en el judaísmo, Javerim. Kol haomer davar beshem omro mevi geulah laolam. Cuando ustedes citen a algo o a alguien, denle crédito. Importante. O sea, la Torah es nuestra, del pueblo de Israel entero, es nuestro patrimonio. Pero las personas que han descubierto cosas en la Torah, es bueno darles crédito. Entonces dijo Raba en nombre de Rabshora, en nombre de Rafuna. Entonces vamos a ver cómo cómo es esta cadena. Tenemos aquí a Raba. Rabsejora debe estar por aquí. Es un rabín, es una morá menor, pero no revierte a Rafuna, que es el sabio tal vez más importante de la segunda generación. ¿Qué nos dice Rafuna? כל המקדש, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכו בייסורים. Es una afirmación muy poderosa y muy problemática también. Dice, todo aquel que haya favor en los ojos de Dios, Dios lo aflige con correcciones. Ok, de nuevo. Kol shehakadosh baruchu hafetzbo, todo aquel que encuentra gracia a los ojos de Dios, Dios lo castiga con corrección. Sheneemar, pues está dicho en Isaías 53. De Hashem Hafetz, de Kao Haholi. Hashem lo ha deseado, lo oprime la enfermedad. ¿Ok? Una afirmación muy fuerte, pero muy problemática también. Donde se expresa, se concentra esta idea de Yisurin Shel Ahava. Es decir, de correcciones amorosas. Si Dios no quiere a uno, porque te quiero te aporrio, como decimos en Colombia. Porque te quiero te aporrio. Pregunta del Talmud. Todo esto hemos visto, Javier, son puros amoraí. Esto es puro. Aquí no hemos citado la primera Mishnah, la primera Baraita, no hemos citado la primera. Y Ajola Filu Loki Blame Ahavá. Bueno, ¿y qué pasa si la persona no recibe bien estos isurim? Si la persona no se da cuenta que son golpes amorosos y no los recibe bien. Imtasim Avsham Nafsho. Ok, Isaías 5. Esto es todo citando. Déjenme voy por un Tanaj. Porque todo esto es el mismo versículo. Es un versículo largo de Isaías 53. ¿Preguntas mientras tanto?
Ok, es Isaías 53:10. Vashem hafetz dakeo heli. Ok. Fíjate, esto no es un Dios castigador, esto es todo lo contrario, esto es un Dios prácticamente sádico. Esta es una idea muy, muy problemática. O sea, el Dios castigador es la primera página. Si haces bien, Dios te premia, si haces mal, Dios te castiga. Pero sabemos que esto no es legítimo. ¿Ok? O sea, que esto no es real. Entonces tenemos que crear esta categoría. Bueno, entonces los justos sufren, será porque Dios les quiere dar, Dios les quiere dar una ventaja, ¿cierto? Los corrige ahora para no tener luego que cobrárselas en Olam Haba. Lo cual suena muy lindo. Díganle eso a la persona con cáncer. Díganle eso a la persona que acaba de perder un ser querido. Díganle eso a la persona que acaba de sufrir una tragedia personal y eso es absolutamente aberrante. ¿Ok? Entonces, pero de nuevo, ténganle paciencia al Talmud. Ya, las ideas se van depurando despacito. Entonces, el versículo de Isaías 53 dice, Hashem Jafet de que Heli. Y aquí Jafet dice deseo, y Hashem deseó oprimirlo con enfermedad. Ok, aquí Rabhuna está leyendo ese Jafet tal vez de una manera un poco agramatical. Esto que el que Dios deseó, coma, lo oprime con enfermedad. No, y Dios deseó oprimirlo con enfermedad, sino el que Dios deseó, coma, lo oprime con enfermedad. Así es que está leyendo Rabhuna este pasaje. Continúa el verso, Talmud Domar. ¿Qué pasa si yo no recibo estos isurim con amor? Intasim Hasham nafsho, si recibe la culpa de su alma, ¿ok? Entonces, esto quiere decir, y aquí el Talmud hace la comparación, Ma'asham Ladat, del mismo modo que yo traigo una Asham. Asham es también un tipo de corbán, de sacrificio. Cuando yo ofrezco una Asham, yo tengo que saber por qué pecado lo estoy ofreciendo. Del mismo modo que el Asham se ofrece voluntariamente, Af Isurim Ladat. Igualmente, cuando yo sufro, yo tengo que saber que estoy sufriendo amorosamente. Ven Kibla Masjaro, si la persona recibe estas correcciones con amor, ¿cuál es su recompensa? Que es la tercera parte del verso. Y el Ezera y Arigiamim, verá semilla, verá simiente, es decir, verá a sus hijos, y Arigiamim tendrá longitud de vidas. Velo od el Ashetalmudomit Kayem Beyado, y no solo eso, sino que su estudio, su Torah permanecerá con él toda su vida, pues así termina el versículo. Vejafetz Hashem Beyado, el que desea Hashem, en su mano prosperará. Eduardo, todo lo contrario, una Asham Talui. Una Asham Talui es un Asham sobre el cual yo no sé exactamente cuál fue la transgresión. Ese es un Asham normal. No, ok, continuamos. Pligi ba Rabbi Yaakov Bar Idi, Rabbi Aha Bar Hanina. Sobre esto están en desacuerdo Rabbi Yaakov Bar Idi y Rabbi Aha Bar Hanina, que son dos rabinos de Eretz Israel. Hadamar, el uno dice, Eiluhen Yisurin Shelahaba. Esto es lo que nosotros llamamos correcciones amorosas. Kol She'en Bahen Bitul Torah. Esto se puede interpretar.
todos los sufrimientos que no nos impiden estudiar Torah. Estas son Isurim Shel Ahava, Shene'emar, pues está dicho, Ashrei HaGever Asher Tiasreno Yami Torateja Telamdeinu. Este es un versículo muy importante de feliz es el hombre que lo corrige Hashem y de su Torah le enseña. Es un versículo bien importante de donde justamente proviene esta idea de Isurim Shel Ahava. ¿Cómo así que el sufrimiento es algo bueno? ¿Sufrimiento no es malo? ¿Sufrimiento no es horrible? No. Ashrei HaGever Asher Tiasreno Yami. Feliz es el hombre que lo corrige Hashem y de su Torah le enseña. Vejadamar, y el otro dice, Eiluchen Isurim Shel Ahava. Estos son los Isurim, estos son las correcciones amorosas. Kol shein bahem bitul tefila. Toda aquella cosa que no nos hace abandonar la oración. Sheneemar, pues está dicho en Salmo 66. Baruch Elohim asher lo hesir tefilati vehasdo meiti. Bendito sea Dios que no retiró mi tefilá ni su amor de mí. Y este es Salmo 66, es un salmo muy triste. Pero ¿qué le queda a esta persona? Le queda su tefilá. ¿Ok? Cuando está siendo castigado y no se le quita su tefilá, esos son Isurim Shel Ahava. Amar lejo Rabbi Abba Brei de Rabbi Hia Bar Abba. Le dice a ellos, aquí entra a terciar una persona, otro rabino, Rabbi Abba Brei de Rabbi Hia Bar Abba, y dice, Haji Amar Rabbi Hia Bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Así decía Rabbi Hia Bar Abba, es decir, su padre, en nombre de Rabbi Yohanan, Eilu ve Eilu Isurim Shel Ahava. Tanto aquellos sufrimientos que no nos quitan la Torah, como aquellos sufrimientos que no nos quitan la tefilá, son correcciones amorosas. ¿Por qué? Porque está dicho, Ki et asher yehav Hashem yochiach. Porque todo aquel que Hashem ama, lo critica, lo corrige. El ama Talmud domar umitorateja telamdeinu. ¿Y cómo debemos interpretar la última parte de este versículo? Y de su Torah le enseñará. Al tikrei telamdeinu. No debe decir aquí y de su Torah le enseñará a él, al hombre que ha corregido. Ela telamdenu, nos enseñará a nosotros. Davar ze mitorateja telamdenu. Esta cosa de que Dios corrige a los de que Dios corrige a los que ama, lo aprendemos de la Torah. ¿Ok? Y aquí viene un argumento lógico. O sea, aquí todos estos han sido argumentos basados en ¿qué? En versículos, pero no en versículos, porque algunos versículos son bastante chuecos, en Midrashim basados en versículos, es decir, interpretaciones personales de cada rabino. Aquí esta es la primera vez que vamos a tener un argumento lógico. Kalva Homer Mishen Ve'ain. Esto también lo aprendemos por argumento de menor a mayor. Esto es Kalva Homer. Kalva Homer es un argumento lógico de menor a mayor, que dice lo siguiente. Aprendemos de un diente y un ojo. En el caso de un diente o un ojo, que son miembros de un ser humano, ¿qué pasa, Javerín, si yo le golpeo a mi siervo y le bajo un diente o le negreo un ojo? ¿Qué pasa de acuerdo a la Torah? Sale libre. Entonces, en el caso de un ojo y un diente,
que al ser golpeados, Yotze Bahem de Jerut, la persona sale libre. Y Surim, en el caso de las correcciones, Shememarrekin Kol Gufo Shel Adam, que destrozan el cuerpo entero del hombre, Alejat Kama Bekama. ¿No es lógico también que el hombre salga libre? El siervo no puede ignorar eso. El Beddin lo libera. Ok, entonces así funciona el argumento Calva Homer. Si en este caso, que es ojo y diente, el resultado es que la persona sale libre, cuando todo el cuerpo es afectado, que es algo mucho peor, Homer, ¿cierto? Cal significa ligero, Homer significa pesado. Entonces, si en el caso de un diente y un ojo, que son cosas relativamente ligeras, la persona sale libre, no es lógico que la persona salga libre también en un caso más pesado. ¿Ok? Vejainu de Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Y esto se refiere a las palabras de Shimon ben Lakish, que dijo Shimon ben Lakish, Neemar Brit Bemelach, Neemar Brit Bisurim. En la Torah se habla de un pacto de sal y de un pacto de correcciones, de un pacto de sufrimiento. Neemar Brit Bemelach se habla en Levítico 2 de un pacto de sal que significa Lo Tashbit Melach Brit. Todos los sacrificios se tienen que ofrecer es con sal. Veneemar Brit Bisurin, y se habla de un pacto de sufrimiento, porque está escrito en Deuteronomio 24, 25 que acabamos de leer en la sinagoga, Ele Divrei Habrit. Estas son las palabras del pacto. Y luego se hablan de unos castigos horribles que vienen, ¿cierto? O sea, del mismo modo que el Mabrit Hamur Bemelach, Melach Memateket et Habasar, del mismo modo que aprendemos que la sal preserva la carne de los sacrificios. No, Memateket aquí no, Memateket, Memateket. Segundito, reviso esta palabra. Se llama Mamteket. Le mató. ¿Ok? Al parecer viene, la sal preserva, la sal sazona los, eh, los sacrificios. Avberit amor bisurim, isurim memarrekin kol avonotav shel adam. Igualmente, con el pacto de los... ¿Qué significa se dio? Igualmente el pacto de los correcciones
Yisurim memarrekin kol avonotav shel Israel. Del mismo modo que la sal limpia los sacrificios, los preserva, los Yisurim que hacen limpian las transgresiones de las personas. Y esto ya lo aprendimos, aquellas personas que estuvieron en las primeras semanas de nuestro estudio de Hilchot Teshuvah. El Rambam lo dice claramente, cuáles son las dos formas en que uno se libera de sus transgresiones. La primera de ellas, la más obvia, Teshuvah. ¿Y cuál es la segunda? Sufrir. Sufrimiento quita nuestras culpas. El sufrimiento propio, no el sufrimiento de otros. Pero ojo, aquí estamos hablando de sufrimiento en esta vida, no en la vida futura. Y ojo, que en el judaísmo, salvo en ciertos grupos extremos de Musar, de Kabbalah, muy extremos, que en los Hasidei Ashkenaz, en el judaísmo nunca se llegó a esa idea de que yo causarme sufrimiento propiamente a mí era expiatorio. O sea, en el judaísmo esta idea del silicio y de la flagelación y de arrodillarme sobre piedras, ¿cierto? Para hacerme sufrir, para quitarme mis transgresiones, se ha visto. No voy a decir que no existe. Hasidei Ashkenaz ciertamente hacían esto. Algunos sabios hasídicos tienen ciertas prácticas de mortificación. La escuela de Musar de Novadorok tenía algunas prácticas un poco extremas. Los abrejim de la yeshiva se metían en agua helada, pero pues no sé si era para mortificar o para entrenar el cuerpo, pero esa raya es un poco tenue y fácil de cruzar. Pero no es, o sea, en el judaísmo esta idea de que yo de que yo si me autocauso sufrimiento, estoy con esto expiando pecados, esa es una idea que no ha hecho carrera en el judaísmo. Aquí estamos hablando de Isurim, son los que le echa a Dios. Dios es el que nos castiga. Nosotros, castigarnos a nosotros mismos, adelantarnos a Dios, no se vale. Es más, muchas de estas cosas son contradicciones de la Torá. Existe una mitzvah de oraita, ushmartem et nafshoteihem. Hay que cuidar el cuerpo. Irme a arrodillar yo en peloto, meterme pues en la nieve, pues para sufrir, para que me salgan llagas en los pies, es una transgresión. Es una transgresión. No es un acto virtuoso. En el judaísmo eso es una transgresión. Darme yo con un silicio, con un flagelarme para mortificar la carne, es dañar mi cuerpo. Es una transgresión, es una transgresión más. ¿Ok? El judaísmo y el cristianismo comparten la idea de que el sufrimiento tiene un componente expiatorio. Pero, al menos en el judaísmo normativo, está bien claro que el sufrimiento aquí lo administra Dios, no yo. Y sí, pues no nos sentamos muy orgullosos. Había algunos maestros hasídicos que también tenían prácticas muy, muy cansonas a ese respecto. Entonces, es menos prevalente, pero existe. Por eso es que digo normativo y digo hecho carrera, etcétera, 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 etcétera.
Las y yo en general estoy muy de acuerdo con Manuel, y es que en la gran mayoría de los casos el peor castigo es la consecuencia de nuestras malas acciones. Dios no está jugando Ushmartem, et nafshotechem, sin K, Ushmartem. Eh, ¿El ayuno es expiatorio? No. Yo puedo ayunar todo lo que quiera. Si yo no hago teshuvah, ¿el ayuno para qué sirve? ¿Para qué vamos a ayunar en Yom Kippur? A ver, en Yom Kippur vamos a ayunar para, no, para purificar qué. Nuestro cuerpo no es malo. De initem et nafshotechem, ¿cierto? Castigarán su cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para darnos más con... Exacto. Para sensibilizarnos para hacer una verdadera teshuvah. Y como lo dice el rabino más inteligente que conozco, que es mi señora, y luego descubrí que el Rambam también lo decía, entonces ahí están los dos rabinos, mis dos rabinos de cabecera dicen lo mismo. El propósito de Yom Kippur es darnos oportunidades de hacer mitzvot. ¿Cuál es nuestra gran transgresión? Lo que más nos dimos, la Lashon Hara. ¿Qué Lashon Hara vamos a poder hacer en Yom Kippur? Estamos rezando todo el día. No podemos comer, no podemos comer, entonces eso quiere decir que no vamos a comer tres tampoco. ¿Ok? Estamos en la sinagoga, estamos rezando, o sea, Dios, justamente por eso es que se pone Yom Hadin, el juicio se hace en Tishrei, porque en Tishrei está lleno de fiestas, está lleno de mitzvot para todos los gustos, para todas las edades, para todos los temperamentos, y se nos da la oportunidad de cierto modo, estar en nuestra mejor conducta. Porque Dios quiere que nosotros vivamos. Aarón, de eso es lo que estaba hablando. En mi opinión, todas estas cosas de Yom Kippur, lo que vienen es a poner a nuestra fisicalidad en un segundo plano. Demostrarnos que yo no soy lo que como, que yo no soy el traje con el que me visto, que yo no soy, ¿cierto? Si me puedo poner perfume de Cartier o de Givenchy o de esto, lo otro. No, somos simples cuerpos vulnerables a la merced de Dios. Y Yom Kippur nos permite poner nuestra fisicalidad en un segundo plano, pero también al ponerla en un segundo plano nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Si con un día de no comer, así estamos de mal, imagínense. Imagínense si Dios decide castigarnos de verdad. Elvin, ¿quién dice tefilín en Arbit de Yom Kippur? No entiendo. Uno nunca usa tefilín en Arbit.
Edwin, primero, uno no usa tefilín en Yom Kippur, ni en Shabbat, ni en ninguna otra fiesta. Ni en ninguna otra fiesta. Y mucho menos en la noche. Ok, no sé quién te dijo eso, pero lo que sí es una costumbre, lo que sí es una costumbre es usar el talit también en la noche de Yom Kippur. Una costumbre. Pero el tefilín no se usa en la noche. Y lo de no bañarse, no bañarse, no bañar, no lavarse las manos, no lavarse la boca, no lavarse la cara. Es parte de eso, de dejar de lado nuestra fisicalidad. Y es incómodo. Como no comer es incómodo. O sea, estas cosas deben incomodarnos. Deben incomodarnos. Ahora, dicen, no se debe usar zapatos de cuero. Es más, el Rambam dice que uno no debe usar calzado. Que cuando uno está rezando en Yom Kippur no debe usar calzado. Eso es incómodo. Aunque en mi experiencia personal de varios años de celebrar Yom Kippur, lo que pasa es lo contrario. Y es que cuando, cuando estoy rezando en Yom Kippur, me doy cuenta justamente de eso, de la riqueza que es ser un ser humano. Y es que, miren qué pasa, si yo no como, sigo existiendo. Si yo no me baño, sigo existiendo. O sea, mi vida es precaria, pero o sea, no, eso tal vez sea solo yo, pero la siento con una mayor intensidad. ¿Ok? Colnidrey es una costumbre muy prevalente. Muy prevalente. ¿Ok? Preguntas. No, ok, pasemos a la tercera parte, que es nuestra primera veraitá del día. Es nuestra primera veraitá del día. Tania, enseñan una veraita. Ribi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai dice, este es posiblemente una de mis veraitot favoritas de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai y yo tenemos varios problemas. El primer problema es que él no escribe el Zohar, pero ese es un problema más de otra gente, no mío, ni de Rabbi Shimon bar Yochai. Pero hay mucha, a mí en general, es una figura de nuestra tradición con la cual yo no tengo una muy buena relación. Pero este es una veraita muy bonita de Rashi. Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu Israel. Dios le dio tres grandes regalos al pueblo de Israel. De Kula y todos. Lo natenan el aliedei surim. Y todos fueron dados con corrección, con sufrimiento. Todos estos son regalos que cuestan. Todos estos son regalos que cuestan. Eluhen, Torah, Eretz Israel, Haolam Haba.
la Torá, la tierra de Israel y el mundo por venir. Torá Minaim. ¿De dónde viene la Torá? O sea, ¿de dónde sabemos que la Torá se adquiere con sufrimiento? Ashrei HaGeber Asher Tiatzenu Yami Torah Teja Telamdei. El famoso versículo que ya hemos citado varias veces. Feliz es el hombre que corrige Hashem y de su Torah lo enseña. ¿Okay? Primero la persona es corregida y luego Dios le enseña Torah. Entonces la Torah es adquirida con sufrimiento. Eretz Israel, la tierra de Israel, Dichtiv, porque está dicho en Devarim 8, Ki kaasher yisar ish et beno, Hashem elokeja me yasreka. Como corrige un hombre a su hijo, Hashem tu Dios te corrige. Uchtiv batrei, y está escrito después, Ki Hashem elokeja me vieja el haaretz toda. Porque Hashem tu Dios te trae a una tierra buena. ¿Cierto? Y así no tuviéramos este versículo, sabemos, especialmente las últimas 2 o 3 generaciones de Yehudim, sabemos que meritar la tierra de Israel desafortunadamente tiene un precio muy alto. Y esto es algo que es obvio para todas las personas que han tenido el privilegio de vivir en el Estado de Israel. Y es que es difícil. Políticamente es difícil, socialmente es difícil. No es el país de las maravillas que se imaginan muchas personas en América Latina. Es un país muy, muy difícil. Igualmente muy hermoso, que vale mucho la pena. Pero es adquirido a través de Isurim. Isurim personales e Isurim colectivos. ¿Cierto? Pensemos ciertamente en el sacrificio que hacen nuestros muchachos y muchachas del Sahel prácticamente todas las semanas. Veja olam haba y el mundo por venir. ¿Viste? Porque está escrito. Kiner mitzvah vetorah or vederech haim tochechot musar. ¿Cierto? Pues la mitzvah es una luz y la Torah, o sea, la mitzvah es una lámpara y la Torah es luz y el camino de la vida son las correcciones, ¿cierto? Las correcciones del musar, las correcciones críticas. Y esta es la veraitá de Rabbi Shimon Bar Yochai, que para mí encapsula uno de los principios más importantes del judaísmo. Y es que, Javerim, no hay nada gratis. No hay nada gratis. El judaísmo es la religión, la forma de vida donde uno se tiene que ganar todo. Este facilismo de que si yo me arrodillo me van a llover ponis y me van a llover ponis y me van a llover arcoíris del cielo, es poco realista. ¿Ok? Hoy con toda esta bulla de la oración por Mashiach. Ok, yo rezo por Mashiach 3 veces al día. En la decimoquinta verajá de la Midá. ¿Por qué no me conecté hoy a las 11 a rezar por Mashiach? Porque Mashiach no va a venir simplemente porque yo me arrodillo y le pido a Dios que venga. Este mundo, tal y como está, no es un mundo de Mashiach. Mashiach no va a venir de la noche a la mañana para cambiarnos la vida.
No es Goku, no viene en su nube voladora a darnos todos casa, carro y beca. Y el mundo no funciona de esa manera. Y tristemente, o sea, esta idea, hay mucha gente que piensa que es, o sea, tienen esa noción de Mashiach, no solo judíos. No sé si la gente siguió en el Facebook el agosto que estaban haciendo los mesiánicos con esta oración. ¿Cierto? Entonces, mientras todo el mundo en América Latina, muy piadosamente rezando por Mashiach, a la misma hora estaban rezando por, para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Yo estoy acá solo en mi cuarto. Mi esposa está en la casa, pero está lejos. Eh, 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 ok, este mundo todavía no está listo. Todos los mesiánicos hay que se les abran los ojos. La rama de Judá verá. O sea, y por supuesto, pues Dios tiene una idea muy, muy clara de para quién es el Mesías. Pero es una idea profundamente no judía. ¿Ok? O sea, es una... ¿Cuál es la profesión de Mashiach? Javerín, se me fue la paloma. ¿Cuál es la profesión de Mashiach? La profesión. No, 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 eso es lo que hace. O sea, rey, es un rey. Mashiach no es un mago. Mashiach no es un superhéroe. Mashiach no es Harry Potter. Mashiach no... Ok, entonces los reyes, aparece el rey, ¿cierto? Aparece el rey. Bla, 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 aparece el rey y el rey dice, bueno, vamos a hacer eso. Las cosas se hacen así, porque el rey lo dijo, entonces todos somos felices y llueven ponis y del cielo nos llueven mangos y todo el mundo feliz. Eso a mí me suena más bien lo que estaba, o sea, no, así no funcionan las cosas. El punto de Mashiach, de que Mashiach sea un rey, o tradicionalmente sea descrito como un rey, nos muestra que el proceso de Mashiach es un proceso no sobrenatural. Mashiach no es una figura sobrenatural. Mashiach es una figura política. ¿Ok? Entonces, no, tampoco significa que es una fábula. ¿Dónde sacas tú que es una fábula? Y no me ha respondido la pregunta, Manuel. ¿Cómo así? ¿Quiénes son ustedes? O sea, la gente rezó o no rezó por Mashiach, fantástico. Yo no recé por Mashiach porque yo rezo por Mashiach 3 veces al día. ¿Ok? Lo que me parece muy problemático es que tanto los mesiánicos como los judíos estaban rezando por la misma idea. Y es que aparezca un mago de la nada a resolverme todos los problemas. La pregunta, Manuel, es, para ustedes, ¿quién es Mashiach? ¿Quiénes son ustedes? Para mí, claro que es una idea física. Un Mashiach metafísico a mí no me sirve. Muy importante, Javerín, si no las han estado oyendo, vayan y vean los videos de Facebook sobre Hilhot Teshuvah del Rambam. ¿Qué sabemos sobre el mundo por venir? Nada. Decir, no, Mashiach me va a salvar en la vida que viene. No, no me sirve. Ese es un Mashiach que no me sirve. Es más, en serio, no se pierdan la clase esta noche. La clase de esta noche va a ser candela. Porque es sobre eso, sobre el tema de Mashiach. ¿Para qué sirve Mashiach? ¿Mashiach para qué?
No, we want Mashiach now, but we want Mashiach for what? Ahora, yo ya lo he dicho varias veces, si va a ser una persona, o es colectivo, o es una época, no sé. No sé, Manuel, no me importa. Lo que sí sé es que este mundo está lejos de la Geula. Lejos, lejos de la Geula, pero lejos, lejos. Tengo una shlema de que este mundo va a ser redimido, de que este mundo va a llegar a la paz y a su completitud. Exactamente cómo va a ser, no sé, pero sí sé que no va a ser que un man se aparece en un burro y de la noche a la mañana, ¿cierto? Nos estamos abrazando y dando picos con los palestinos y, y de la tierra nos salen bistecs kosher y del cielo nos llueven pues ponis y arcoíris. Así no va a ser. O me parece muy poco probable. Ahora, la pregunta de Lee, ¿qué escribió Rabbi Shimon Bar Yochai? Tenemos muy buena razón para creer que todo lo que el Talmud dice y lo que aparece en la Mishnah y en la Tosefta y en los Midrashim de que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai son las palabras de Shimon Bar Yochai. El Zohar fue escrito en el siglo XIII en España, Javerín. No le busquen más pies al gato. Y esto no lo decimos nosotros los herejes, Mazortin, lo dicen también, lo dice el Hasonish, lo dice el Yavetz, lo dice Yehuda Mimódena, lo dicen grandes rabinos de nuestra tradición. Javerim, Shimon Bar Yochai no hablaba español, ¿por qué aparece la palabra esnoga? Ok, o sea, el Zohar es un libro medieval muy bonito. Párenle bolas, no le paren bolas. No tiene más autoridad que la guía de los perplejos o que otros midrashim medievales. ¿De dónde salió que escribió el Zohar? Salió de lo siguiente, de que el libro dice que estas son las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, y Rabbi Judá le contesta, y Rabbi Sim. Ok, perfecto. Javerín, ¿quién escribió el Quijote? De acuerdo al Quijote. Hablen del Quijote. El Quijote lo escribió Cervantes. No, el Quijote, nah. Uy, no, están mal en literatura. Les pongo 0 en literatura. Primera página del Quijote dice, yo soy Miguel de Cervantes Saavedra y yo he copiado todas estas cosas de los cuadernos de Side Hamete Benengeli. Ok, Side Hamete Benengeli es un turco que el Quijote dice, o sea, Miguel de Cervantes dice que Side Hamete Benengeli escribió el Quijote. Chévere, es muy bonito. Ok, pero eso no significa, o sea, eh, entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai escribe el Zohar del mismo modo que Side Hamete Benengeli escribe el Quijote. ¿Ok? ¿O qué otro grande ejemplo hay de esto? Pessoa, Fernando Pessoa tenía una cosa que más heterónimos, era, pero eso ya es más menos conocido. Ahora, tristemente, Javerín, en el mundo tradicional, ustedes dicen eso y les cortan la cabeza. Y en muchos círculos
Zohar HaKadosh, el Zohar sagrado. Yo no digo HaTalmud HaKadosh. Yo no digo HaMishnah HaKadosh. ¿Ok? Entonces hay algo muy problemático con darle un libro posterior el estatus de un libro anterior. Especialmente cuando mucho de este libro contradice a la Torah, al Talmud y lo que viene antes. Ahora, ustedes le preguntan esto al rabino Giner, al rabino ortodoxo, y les va a decir que es un hereje completo y que esto me lo estoy inventando. Pero yo los invito a que usen su propio discernimiento y me digan. Sí, o sea, primero estudien la Torah, estudien el Talmud, y luego vayan y estudien el Zohar y díganme si ese libro pudo haber sido escrito por la misma persona. Siento que está lleno de ideas que no aparecen en el Talmud. Como mi idea favorita, la famosa idea del alma judía. El alma judía, los Yehudim tienen almas especiales que los dejan ver más allá, eso sonando como el pequeño tirano, que los dejan ver más allá de lo evidente. Díganme eso dónde aparece en la Torah. Ahora en el Tanaj busquen dónde dice que los judíos tienen arma distinta. Hablan el Talmud, hablan la Mishnah, hablan la Tosefta, ¿dónde está? En ningún lugar dice que los judíos son judíos por el alma. Por el alma. ¿Ok? Díganme dónde aparece en la Torah que uno lo que lo hace judío es que tiene un alma que es genéticamente superior. ¿Dónde está? Aparece en la introducción del Zohar 13 siglos después. Javerín, nos vemos cuando nos veamos. Legitraot. Que tengan una Hatima Tova. Y nos vemos en una hora. Legitraot. Shalom.